Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de encuentros virtuales de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la sexta intervención de este ciclo, cómo promover lazos sociales en la era digital, la posibilidad de encontrarse con el otro, con el licenciado Fernando Bertonati. El próximo encuentro será el jueves 30 de septiembre con Claudio Pilot, con quien compartiremos su intervención sobre educación sexual integral, el camino recorrido y lo pendiente. Fernando Bertonati es licenciado y profesor en psicología, profesor de filosofía y diplomado en docencia universitaria. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Fernando, y ahora también compartiremos el enlace de la nota que publicamos el lunes pasado en nuestro sitio de Medios de la Educación, y también el enlace de nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan ver otros encuentros desarrollados tanto en este año como en el ciclo 2020. Fernando ya está por ahí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, y ya estás listo para poder comenzar. Es lindo estar acá, Ale, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a generar un espacio para compartir algunas ideas que nos podamos llevar en este tiempo de tantos cambios, así que en eso estamos. La idea es presentarles unas diapositivas, pero estas diapositivas en realidad no son académicas, lo que buscan es abrir un poco la reflexión de este título que nos convoca, que es cómo promover lazos sociales en la era digital, ¿no? Y vamos a empezar presentando algo que nos permita ir pensando lo que tenemos para ir, digamos, construyendo algunas ideas y renovando algunas otras. Lo primero es que, para decir, es que no existe, digamos, un encuentro entre los seres humanos si no hay lazo social. En realidad no existe un ser humano sin lazo social, y cuando no hay lazo, incluso cuando realmente alguien no puede hacer lazo con los demás, está atravesando seguramente una patología compleja. Y si no, hay situaciones en la vida donde las personas encuentran dificultades para hacer lazo con el otro. Y el otro puede ser y debe ser las personas de los primeros cuidados, la mamá o la que haga de mamá, el papá o el que haga de papá. Pero también aquellas personas y aquellas situaciones que se van presentando a lo largo de la vida y que nos permiten establecer lo que llamamos, con otros términos, un vínculo. O sea que el lazo es esa posibilidad de anudarse con otro y que ese otro me dé de alguna manera identidad, me ayuda a construir mi propia identidad. Por eso esta imagen, que me parece que es como elocuente, ¿no? Es una imagen de un encuentro entre dos personas, de un encuentro que está simbolizado por un simple tocarse. Bueno, esto es el anudarse del lazo social, un comenzar a existir a partir de la mirada de otro, de la palabra de otro, y que me ofrece la oportunidad de alguna manera vincularme y también descubrirme a partir de esa vinculación. Y cuando hacemos lazos con otro, ese otro me ofrece, lo voy a decir con una palabra que me encanta, me ofrece asilo. Es decir, el asilo es el amparo, es ofrecer amparo, ofrecer protección. Es decir, hay lazo social cuando hay otro que nos cuida, hay lazo social cuando hay otro que nos permite crecer, desarrollarnos como personas. Entonces, de ahí saltamos a si es posible hacer lazo en la era digital, digamos, ¿no? ¿Es posible? Esto sería también plantearlo como una pregunta. ¿Es posible hacer lazo en la era digital? Y yo traigo
una palabra de un filósofo francés que en el 2001, fíjense ustedes, escribe un artículo en un diario, como podría ser el diario Los Andes, en París, y una de sus expresiones más interesantes es Michel Serres, dice: lo virtual es la misma carne del hombre. No es lo virtual propio del animal, ni siquiera es propio de esta época, nada más. Es del hombre desde que es hombre. Y en ese artículo, Serres cuenta algo muy simpático de los antiguos matemáticos, que cuando se reunían, por ejemplo, los geométricos hacían alguna figura como de una circunferencia en el suelo y decían: mira, esto que ves acá es esto, pero no está acá. No, esto es una circunferencia, la dibujé, pero no está acá. Había un proceso de abstracción y de diferenciación de lo que yo dibujo y de lo que representa, que está en otro lugar. Con este ejemplo, Serres después desarrolla detalladamente en su artículo esta premisa de que lo virtual ha acompañado siempre a los seres humanos. Nosotros estamos acá, en esta reunión, pero a la vez estamos pensando alguna que otra cosa que tenemos que hacer, nos preguntamos qué podemos sacar de esta reunión, pero estamos pensando quizás en que tenemos otras actividades después de la misma. Es decir, nuestra cabeza está en distintos lugares. O cuando voy a dar un ejemplo mucho más elocuente, la experiencia espiritual de leer un libro, por ejemplo, o de ver una serie en Netflix, es una experiencia virtual. La de Netflix es evidente, pero la del libro nos acompaña desde la invención de la imprenta. Es decir, esta experiencia de estar relacionándome con personajes, por ejemplo, de una obra literaria que no están allí, pero que converso con ellos, que pienso en ellos, o en ellas, que voy cuidando, que me voy involucrando con esa historia. Con este ejemplo, Serres termina por desarrollar que lo virtual nos acompaña a lo largo de toda la vida. Y a mí me interesa reflejar esto porque lo virtual acontece lo virtual ya venía aconteciendo, como lo dije, pero hay una gran explosión, sobre todo en la pandemia, y hay una gran cantidad de preguntas con respecto a la post-pandemia. Es decir, esto que está pasando, de hecho, esta reunión que acontece acá, que es por Zoom, que estábamos hablando con Ale antes de que llegaran, estas reuniones han llegado para quedarse. Han llegado para quedarse porque están instaladas en el mundo educativo, porque se instalaron en todo el mundo laboral. También se instalaron estas y otras en el mundo de las interacciones humanas. Las comunicaciones por WhatsApp o cualquier tipo de aplicación similar, donde las personas mandan fotos, videos, audios y expresan lo que les pasa y lo que acontece en su propia vida, ¿no? Esos empiezan a ser espacios que comienzan a ser habitados por nosotros. Esa y otras aplicaciones, las más conocidas, como pueden ser Instagram, TikTok, como otras nuevas que van apareciendo, que suponen una posibilidad de vínculo. Incluso cuando yo escribía el artículo me acordaba de una experiencia que yo en el artículo puse que me lo decía un niño chico, pero en realidad lo decía mi hijo. Durante la pandemia, un grupo de docentes, les relato la experiencia, un grupo de docentes generan una nueva actividad que se llamaba un Zoom de juegos, ¿no? O un Zoom para el encuentro, donde participaban, y creo que aún participan, chicos de distintos lugares de la provincia y algunos de otros países. Y en el medio del aislamiento, estos chicos, entre ellos mi hijo, por eso lo pude ver,
interactuaban y a través de una guía que hacían los docentes, muy creativa, jugaban. Y mi hijo bautizó ese espacio como un Zoom de juegos, como un espacio donde se empezó a vincular con amigos que traía en la cena o en el almuerzo a la mesa y que hablaba de un tal Juan y de una tal Sofía que, por decir cualquier nombre, que interactuaban con él y que vivían en un lugar y que hacían distintas cosas, etc. Mi hijo logró salir de una situación, salir psicológicamente de una situación que le había provocado y que provocó en muchos niños y adolescentes el aislamiento de la pandemia, que era ese exceso de endogamia, ¿no? Esta imposibilidad de salir. Y lo virtual, lo digital, presentó la posibilidad de salir al encuentro con otros. Le permitió, en términos de la psicología, hacer lazo con otros, con otras, y llevarlos a su propia vida a tal punto que cuando él planifica su cumpleaños, dice, empieza a enumerar todos los lugares que él habita, todos los lugares en los que él desarrolla sus actividades y se vincula, hace lazo y dice, voy a invitar a los chicos del club, voy a invitar a los chicos de la escuela, voy a invitar a los chicos de inglés, voy a invitar a los chicos del Zoom de juego. Es decir, fíjense cómo este espacio que estamos usando hoy, casualmente, el de Zoom, se transforma en una posibilidad de hacer lazo. Pero por otro lado, nos encontramos con una experiencia que es una experiencia no de asilo, sino de desalojo, que es una experiencia de desamparo, es una experiencia humana que todos vivimos. Hay una autora argentina, psicoanalista argentina, Marta Jerez Ambertín, que hace una estructuración académica y teórica de lo que es la experiencia de la soledad. Y en su desarrollo teórico, una de las características, uno de los modos de vivir la soledad, es la soledad que yo llamaría en esta reunión del desamparo, para que la entiendan. Habíamos dicho que brindar asilo era amparar a otro, cuidarlo. Desampararse es quedar solo, es quedar sin el cuidado de otro. Y esto es muy significativo porque es una experiencia de angustia y es una experiencia de imposibilidad de hacer lazo, de imposibilidad de vincularse al menos en algún sentido. Esta situación se presenta cotidianamente en los consultorios de los psicólogos, pero también se presenta en nuestras instituciones educativas, por si algún docente está presente, o en cualquier institución. Se nota cuando alguien ha quedado a la suerte del desamparo, sobre todo porque está sumergido en la angustia y esto muchas veces lleva a situaciones de malestar muy altas o a situaciones de violencia o de agresividad, digamos. Son personas que nos puede pasar que quedan como en una situación de desprotección, ¿sí? En términos más teóricos, diríamos, se presentan subjetivados porque buscan el asilo de otro, buscan que otro les dé un lugar, los cuide. Y nuestro trabajo es hacer un proceso de subjetivación, es decir, de que esas personas se sientan como personas. Y la pregunta es si lo virtual permite este lazo, y la respuesta, sin explicarla, sería que sí, pero la tenemos que explicar. Lo virtual permite de alguna manera abordar esta situación de experiencia de desamparo o evitarla o abordarla para que el otro se sienta cuidado. Hay un autor, un psicoanalista norteamericano,
inglés, pero se desarrolla más en Estados Unidos, que es Winnicott, y habla y desarrolla, habla incluso de una clínica del desamparo, una posibilidad de cuidar al otro y no dejarlo solo. No dejarlo solo, como aparece en este muro que vemos allí, sin la posibilidad de vinculación. Hace falta en la vida otro para poder ser. Quédense con esa idea porque es fundamental. Hace falta en la vida otro para poder ser, y ese otro me tiene que brindar un lugar, me tiene que alojar. Pero además, tenemos que recordar que hacer lazo, vincularse, si quieren decirlo de otra manera, con otros, es fundamental, es fundamental en la vida porque tiene que ver con ofrecer las posibilidades a través de la palabra. ¿Cuándo hacemos lazos? Sería una pregunta que podían hacer, no sé si ya la han hecho por el chat, pero ¿cuándo hacemos lazos? Cuando podemos poner en palabras, en los niños sería a través del juego, sobre todo, pero en palabras sobre todo, nuestra propia vida, nos podemos enunciar. Y hay otro que recibe esto y entonces se comienza a hacer un anudamiento. Y empezamos a desarrollarnos y a recorrer un camino que siempre está atravesado por la palabra, porque estamos atravesados por las mismas en todo lo que somos y hacemos. Siguiendo un poco, hay algo que la virtualidad tiene como trampa, y acá sí yo enciendo algunas alarmas, ¿no? Partiendo de una ley psíquica básica que es fundamental. No todo es posible. Aunque hay un montón de predicadores que en las redes sociales abundan, que dicen todo lo podés, en realidad no todo es posible. Pero a veces la virtualidad vende un poco espejitos de colores y nos hace pensar, no es culpa del ámbito virtual, porque es un ámbito humano, sino de esta tendencia que tenemos los seres humanos a idealizar las situaciones y pensamos que en lo virtual se da todo y que todo es posible. O sea que taparíamos la negación que aparece allí. Y esto no es así. En ese caso tendríamos que, digamos, pensarlo de otra manera. Yo les voy a poner una imagen para que ustedes, esta imagen me encantó, es una imagen de una fotógrafa, artista francesa, donde ella está cosiendo o suturando el pasto, ¿no? Muchos han visto en esta imagen una suturación y otros han visto una herida que se abre, y muchísimas interpretaciones más, como es el arte. Bueno, esta sutura, para este espacio, por lo menos como yo la interpreté, nos refleja que no todo es posible, que hay heridas que no son posibles o situaciones que no son posibles de suturar, que hay experiencias que se van a seguir dando aunque acontezca en lo virtual. Miren, les traigo un ejemplo del consultorio de uno de mis pacientes, adolescente, que contaba cómo eran sus interacciones a través de los jueguitos en red, donde los chicos juegan mucho y a la vez interactúan, van hablando mientras juegan. Y tienen un tiempo para jugar. Y resulta que a algunos chicos les generaban experiencias de desalojo, podría llegar a haber sido hasta un bullying, donde jugaban, él podía ver que jugaban, pero no lo dejaban entrar, lo expulsaban. O sea, contaba que en ese espacio él había logrado vincularse con otros, el espacio de los juegos en red, pero que a la vez se sentía expulsado del mismo, fuera de ese lugar.
cuando los otros no le daban un espacio para interactuar. Es decir, en la virtualidad, las dificultades que aparecen en la vida van a seguir sucediendo. Pero la virtualidad sí es cierto que ofrece un nuevo escenario para la vinculación. Y ya terminando, quizás con una idea, y sobre todo para ver si hay alguna pregunta y desde ahí desarrollar un poco más, les quería decir que el vincularse, el hacer lazo, tiene que ver con la estructura humana. No es una elección humana. Si alguien no hace lazo, es un árbol que va a crecer pero con una sola rama, que a lo mejor puede llegar hasta una patología en algunos casos. Yo pondría este ejemplo. Los niños y adolescentes que no encontraron, no hicieron lazo, no se vincularon con otros, en su edad de crecimiento, buscan reencontrar su vinculación en un consultorio. Cuando van a un psicólogo y le dicen, mira, tengo que restablecer los vínculos que no puedo sostener con mi pareja, con mis amigos, o los pocos amigos que tengo, en el trabajo. Y allí se presenta esta imagen que ven ustedes allí. Allí siempre hay algo que no se va a poder suturar. Siempre hay algo que no va a ser posible. Pero esa imposibilidad no es una herida que paraliza, es una herida que alimenta el deseo, que nos hace buscar una posibilidad de encuentro con los demás. No sé si me doy a explicar, pero es la forma quizás más hermosa de decirlo. El hallarnos limitados, el descubrirnos y definirnos con límites, con esta necesidad de vincularnos, es lo mismo que nos mueve a vincularnos con los demás y nos posibilita ser quienes somos, ser personas. Martin Heidegger, el filósofo alemán, que también fue tomado por el psicoanálisis en algunos de sus escritos, sobre todo el psicoanálisis francés, dice que somos seres en el mundo, arrojados en el mundo. Pero eso implica, en esta definición, que somos seres con otros y para otros. Y no podemos ser si esta vinculación o este hacer lazo, que es un término técnico, no se da, si no se posibilita. Que queden a lo mejor estas tres ideas, ¿no? Me parece como para resumir, que fue un poco lo que Ale me pidió, que queden tres ideas claras y desde ahí abrimos las preguntas que quieran. La primera es que hacer lazo, vincularse, es estructurar, es por estructura algo que acontece en el ser humano para que sea un ser humano y viva como tal. Ese es el primer punto. Segundo, que las experiencias de desamparo en la vida se dan. A veces, algo que no aclaré, se dan por ausencia de alguien que nos cuide o por una presencia excesiva de alguien que nos cuida mal. ¿Se entiende? No es solo ausencia, porque también agobia a aquel que invade, ¿sí? Y que no deja desarrollarse o crecer. Entonces, las experiencias de desamparo son experiencias vitales que incluso se dan en la virtualidad. Tercero, ¿es posible hacer lazo a través de lo digital, de lo virtual? Sí, es posible. Pero el riesgo es suponer que lo virtual lo resuelve todo. Resuelve nuestras limitaciones en la educación y sí y no. Lo va a resolver en algunos aspectos, pero va a requerir de la mediación humana para otros. Lo va a resolver en el vínculo terapéutico o lo va a resolver en el vínculo entre amigos. Y sí, si un amigo se va a vivir lejos, me voy a poder vincular con él. Pero, o si no puedo ir a trabajar por cualquier situación, podré hacerlo desde casa. Pero voy a necesitar ese espacio de vinculación con otros para poder ser. Bien,
hasta aquí mi presentación. Esas son las 3 ideas fundamentales. Ahora quedo abierto al bombardeo de preguntas, creo que son todas chicas las que están acá, así que van a preguntar muchísimo, me imagino. Bueno, Fer, excelente tu intervención, y mientras te escuchaba y mientras vamos dando espacio para las preguntas que puedan surgir en el chat, este tema que tenía que ver con lo que es propio de los vínculos, ¿no? Que es dos personas, o sea, no mediadas por ninguna tecnología, y sobre todo la importancia de sus representaciones, y qué representa esa persona en el otro, ¿no? Para poder establecer este lazo al que te haces referencia, y sobre todo teniendo en cuenta la situación que todavía estamos atravesando, ¿no? Que puso en jaque todo este concepto, ¿no? Y no quedó otra que enlazarse tecnológicamente con todos los costos que tuvo esta situación, ¿no? ¿Cómo, digamos, cómo restituir? Coincido con que la tecnología tiene limitaciones, pero también tiene posibilidades, y viceversa, ¿no? Pero ¿cómo restituir esto? Porque ya no somos los mismos después de este año y medio de pandemia, ¿no? ¿Cómo ves vos esta posibilidad de restitución de este lazo que incluya las dos modalidades, podríamos decir, ¿no? Lo presencial y lo que ya es remoto y que también se instaló como modelo de comunicación? Bueno, está buena la pregunta, es como muy compleja. No sé si yo pueda responder a eso, pero sí puedo decir que esta es una época donde los vínculos ofrecen muchas dificultades, y donde lo que más reclaman las personas, o por ahí lo que más demandan en un consultorio y también en otras instituciones, como por ejemplo las educativas, si hay docentes acá, creo que sí, reclaman, están reclamando todo el tiempo, por ejemplo, niños y adolescentes, pero también adultos, están demandando vincularse con otro, que otro los escuche, que les dé un lugar, que les ofrezca una posibilidad para hacer, y esta es la consulta más común que hoy hay. Entonces, reconstruir un lazo no depende solo de lo que la pandemia provocó. Lo que la pandemia provocó sí es que nos puso en jaque frente a aquellos mundos que construimos nosotros, que son imaginarios, de que todo se podía sostener y todo era posible y todo se daba por hecho y nada se iba a perder nunca. Cosa que sabemos que no es cierto, porque todos los que estamos acá lo sabemos, todos alguna vez perdimos algo, pero la pandemia nos puso a todos en la misma situación y de pronto perdimos, ¿no? Perdimos la posibilidad de movernos como queríamos, ¿sí? O como lo hacíamos habitualmente. También revalorizamos, eso también ha sucedido, lo que vos decís, hoy en la posibilidad de reunirse con otros, de compartir un espacio, de estar con otro, con otra, en un momento del compartir cara a cara, está súper revalorizado, pero nos olvidamos rápido. Es decir, ustedes salgan a la calle y la gente ya naturalizó este fin de la cuarentena y de la pandemia, que no ha terminado aún, pero se naturalizó como si no pasara nada, y volvemos a este vincularse a través de tropiezos. Yo lo llamaría así. Bueno, yo creo que hay que recordar, si hay muchos educadores acá, bueno, hay que recordarlo. Ocupamos un lugar fundamental, yo también soy educador, y vamos a encontrar cada vez más esto. Es decir, vamos a encontrar cada vez más personas con dificultades para vincularse. Por eso no sé si pueda respondértelo. Creo que es fundamental, creo que se ha olvidado, y creo que las instituciones hacen síntomas. Es decir, se ven las instituciones, por ejemplo, las educativas, esta demanda, ¿no? No sé si te respondí, o si las chicas que están presentes... Sí, acá Margarita nos pregunta, deja su inquietud, que dice si en edades tempranas el uso excesivo de la virtualidad retrasa el desarrollo de las habilidades sociales. Está buenísima la pregunta, Margarita, está muy buena. En realidad,
los psicólogos o los estudios de psicología aconsejan que se dilate lo más posible la experiencia de la virtualidad, digamos. Estamos hablando de virtualidad con dispositivos, pues vamos a aclarar, hay muchas experiencias virtuales, como por ejemplo leer un libro, y en las edades muy tempranas no es recomendable, eso está claro. Sí es cierto que está bueno mostrar que existe, está bueno porque los niños nos ven con los celulares, ¿sí? Es decir, es medio contradictorio decir esto que tengo acá no lo podés usar, pero yo lo estoy usando para todo, ¿sí? Entonces, tiene que haber una mediación de un adulto siempre, siempre con cualquier niño. Y en edades tempranas dilatarlo lo que más se pueda, Margarita, y al resto les digo, es fundamental por un montón de motivos. De hecho, hay un montón de situaciones oftalmológicas que se están dando a partir de eso. Se ven más niños con anteojos por esta situación, se ven más niños con dificultades para interactuar, se ven más niños que están todo el tiempo, muchas horas en pantalla. Y cuando empiezan a usar una pantalla, está bueno regular el tiempo y que el niño o la niña tenga distintos lugares donde ir, ¿se entiende? Es decir, va a estar en la pantalla, es inevitable porque esto los atraviesa, incluso más a ellos que a nosotros, pero que no sea el único lugar de interacción la pantalla. Bien. No sé si con esto, Margarita, te respondí, pero más o menos a eso Bien. apunta, y Andrea decía algo. Andrea nos dice que los licenciados en Ciencias de la Educación, ¿cómo tendríamos que actuar en esta era de la virtualidad con docentes y alumnos? Entiendo que Andrea a lo mejor habla desde el acompañamiento, ¿no? Y con todo este impacto, nos dice que sí, este impacto que ha tenido este tiempo que, nos guste o no nos guste, ha también modificado la representación que teníamos de escuela, ¿no? En el encuentro anterior hablábamos de la desaparición de los espacios que considerábamos naturalizados, entre, por ejemplo, la escuela, que desapareció para pasar a las pantallas. Y ahora volvemos a este espacio prepandemia, pero algo ha cambiado en nosotros. Entonces, bueno, la pregunta de Andrea va en ese sentido. Sí, yo creo que Andrea, como si hay otros docentes acá, ocupan un lugar fundamental y muy demandado en la coordinación y a veces en los servicios de orientación de las escuelas. Mira, Andrea, yo creo que el rol de ustedes, en primer lugar, en las escuelas van a tener que medir, no caer en el abordaje de las problemáticas porque es imposible, sino que siempre mirarlo desde la educación. Pero bueno, van a tener que incorporar estas nuevas tecnologías. Es difícil, fue difícil y está siendo bastante complejo cuando un grupo de alumnos se tiene que aislar, porque sigue pasando, ¿no? Se da por supuesto que no pasa, pero sigue pasando. Es difícil motivar a los chicos, y cuando son muy chicos a los padres, a que participen con la misma intensidad que hacían antes, el año pasado, de estos espacios atribuidos a la educación. Mirá, creo que primero hay que aceptar que este modo de vincularse llegó para quedarse y que va a ser un mix de ahora en adelante y que ya estaba en los chicos. Es decir, ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes que en los niños más grandes o adolescentes ustedes están hablando y están con un celular mientras están en clase y era un tema, el tema de los celulares en la clase, etc.? Bueno, también estaban los docentes a veces mirando el celular, o sea, esto está instalado en nuestra vida, forma parte de nuestra vida, como dice Serres, es carne del hombre, digamos, no es algo ajeno. El tema es encontrar la manera, y no es que tenga una solución, hay que irla construyendo, en que las instituciones educativas, sobre todo desde tu rol, puedan no enamorarse de lo virtual y no demonizar lo virtual como como dos posiciones antagónicas, como nada va a resultar o todo va a resultar de acá. En realidad, la mediación humana es insustituible. Es decir, esto lo dicen muchísimos psicólogos del desarrollo, hace falta otro, y en el fondo hacer lazos sociales es eso, hace falta otro que me permita ser. Es decir, cuando un niño, una niña va a la escuela y vuelve a sus padres,
le cuenta lo que le dijo a la maestra y le quiere mostrar a la maestra o lo que pasó con sus pares, ¿no? Ahora que se acerca el día, no sé si hay maestras acá, pero se acerca el día de la maestra y que sería el día del educador, profesores, todos juntos, ustedes mismos sienten que hay un cariño, digamos, no lo esperemos a los adolescentes porque no quieren ni a los padres, pero de los niños hay un cariño, hay algo, digamos, de querer agradecer estas intervenciones. Entonces, mira, Andrea, no sé si respondo bien a tu pregunta, pero creo que el rol de ustedes se tiene que reinventar. Yo creo que el rol de todos se tiene que reinventar. No se puede trabajar si no es en equipo, ya las reuniones de padres no van a ser de la misma manera, se van a crear nuevos espacios, van a haber posibilidades de encuentro de espacio como este, pero hay que recordar que lo virtual hoy, en el ámbito educativo, está atravesado por la formalidad. Es una clase, es una reunión con acta, es una reunión de personal, es una reunión con padres. Es decir, ya lo virtual dejó de ser un ámbito privado y reducido a lo puramente personal, o es lo que el alumno escribe en el recreo. No, no. En lo virtual pasan cuestiones educativas y las tareas están en el Classroom y las tenés que bajar o están en la plataforma que usa el colegio, no sé. ¿Sí? No sé si te ayuda lo que te digo, Andrea. Bien, sin duda estamos en un momento más que importante para redefinir la institución educativa a partir de todo esto que ha sucedido. Me llamó la atención un comentario que hiciste, que lo toman otros teóricos, que es caer en la tecnofobia o en la tecnofilia, ¿no? Es decir, Exacto. todo lo virtual es lo genial y que ahora nos va a resolver lo que no nos pudo resolver construyendo lazo, o todo lo contrario, ¿no? Una vez que ya haya mucha más presencialidad en las escuelas, demonizar la tecnología, decir nunca más la tecnología, ¿no? Creo que ni uno ni lo otro son miradas que nos pueden ayudar a construir un modelo que integre, porque, insisto en esto, ya no somos los mismos que un año y medio atrás, y también estamos en un momento de creación, ¿no? Este es un terreno muy fértil para ver cuáles van a ser estas formas de las cuales vamos a ser todos protagonistas, ¿no? Bueno, ahí veía a Mariana que se acercaba a su hija y demás, ¿ven? Es decir, cómo estos acontecimientos, también hay una cuestión para pensar, han entrado en nuestras casas, digamos, y bueno, ha pasado, me imagino ustedes si tienen con alumnos o con otras personas que ni interactúan, empiezan a ver como sus propios lugares más íntimos, y cómo esto que a veces si los niños están presentes, quieren interactuar, porque en realidad para los niños este no es un lugar extraño, ¿sí? Es decir, no, ni siquiera, yo creo que la pandemia trajo muchas dificultades, seguramente, la endogamia excesiva fue una, de hecho ha habido muchas crisis familiares, ha sido muy complejo atravesar ese proceso, pero por otro lado, generó cosas muy interesantes, como por ejemplo, cuando se trabaja con home office desde lo virtual, nuestros hijos o nuestros seres queridos o quienes viven con nosotros pueden ver qué significa que estemos trabajando, que lleva tiempo, que tiene un valor, que tiene una dedicación. Es decir, lo pongo como ejemplo, como hay cosas que se empiezan como a valorizar, digamos, ¿no? Como nuevos espacios. Y hay una nueva forma de construir una intimidad y también una forma de vivir formalmente los espacios de vinculación. Excelente, Fernando. Bueno, te agradecemos mucho. Cuando te convocamos fue apenas la pandemia, fuiste el segundo expositor y bueno, y hemos cambiado, evidentemente, después de mucho tiempo, con nuevas conceptualizaciones, y te agradecemos mucho tu tiempo y a todos ustedes por habernos acompañado, deseándoles, por supuesto, el mejor de los días para todos los educadores que tuvieron un gran trabajo y tienen un gran trabajo dentro de lo que fue esta pandemia para sostener este sistema educativo. En menos de una semana este sistema educativo se puso en funcionamiento, con tropiezos, con aciertos, con errores, y hoy se vuelve a la presencialidad de a poco, y bueno, y
para poder construir lazos y también para contemplar los otros lazos mediados por tecnología. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Sí? Gracias a todos los que están y gracias a vos, Ale, por la invitación. Bueno, nos vemos entonces el 30 de septiembre, que es nuestro próximo encuentro. Vamos a hablar sobre educación sexual integral, están todos invitados. Y bueno, pueden ver nuevamente este encuentro en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.